Vamos a hablar con Valeria Kleñak. Ella es técnica en terapia ocupacional en el hospital sobre el mes de la prevención del suicidio, que es en septiembre. Justamente estamos atravesando este mes y qué importante hablar sobre este tema y sobre la salud mental. Valeria, Mónica Farabelo te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Mónica, ¿cómo estás? Muy bien. Hago una aclaración, Sí. ¿sí? Yo soy técnica en acompañamiento terapéutico, Ujú. como Bien. para que no se mezclen ahí las disciplinas. Perfecto, perfecto. Valeria, contanos primero de qué se trata tu trabajo y cuál es la relación con esto de la prevención del suicidio. Bueno, y como hemos estado contando en otras oportunidades, ¿sí? A la radio, el Hospital Centenario se convirtió en el primer sector de salud, ¿sí? Ujú. En la zona sur, de notificar los intentos de suicidio. Eso quiere decir que nos va a permitir hacer una estadística, ¿sí? En cuanto a estas acciones. Ujú. ¿Y acá en Gualeguaychú tienen algún tipo de estadísticas o la van a empezar a hacer ahora? No, mira, te cuento, a partir de julio, se empieza a notificar las llegadas, ¿sí? Al Hospital Centenario, más precisamente a la Guardia de Salud Mental, que es por donde casi siempre llegan los intentos de suicidio. Se notifica a través de un sistema que hay nacional, ¿sí? Ujú. Eh, y esto, bueno, va a permitir, después de un tiempo, poder tener un número más claro. Ujú. Bien, ¿les preocupa a ustedes lo que ustedes, más allá de no tener los números específicos, digo, están trabajando en esto, Ujú, les ujú. preocupa la situación de Gualeguaychú? ¿Es para preocuparse, para encender una alarma o es para ocuparse? Es, es para las dos, ¿no? Es para preocuparse y ocuparse diría, a un corto plazo. La realidad es que los números no son muy favorables. Los números, dijéramos, a nivel nacional tampoco, o sea, esta es una problemática de salud pública Ujú. que la está padeciendo todo el país. Sí, Entonces, bueno, a través de esta planilla es esto, poder tener unos números, ¿no? claro, Números, digamos, más concretos. cercanos sí, números concretos, más reales, para poder pensar en estrategias, ¿no? Seguro. Digo, la realidad es que la curva en intentos de suicidio, la curva de edad ha bajado muchísimo, Ujú. en el sentido de que cada vez hay más jóvenes, más adolescentes que eh, padecen, ¿no? De estos intentos. Ujú. Nosotros también como periodistas siempre lo hemos hablado acá también con personas de salud mental del hospital también para que ellos nos guíen a nosotros sobre cómo tratar el tema, sobre cómo informar o cuándo no es necesario relatar nada o contar nada. Nos hemos interiorizado sobre el tema y también hemos notado a nivel noticias cuántos jóvenes adolescentes también han cometido el suicidio. Digo, es realmente preocupante y también en algunos casos hablamos de prácticamente niños, que parece un tabú hablar de la niñez y el suicidio, pero Ujú. también ocurre. Sí, por eso es eso, ¿no? Que lamentablemente cada vez son más jóvenes, ¿sí? Sí. Por eso es que, dijéramos, hay que empezar, ¿no? Como a poner en tensión ciertos discursos que hay, sí, hasta el momento, que tienen que ver con estigmas, que no, que tienen que ver con, de repente, un imaginario acerca del suicidio, ¿no? Esto de que, bueno, de repente siempre hemos escuchado de que no hay que hablar de la problemática del suicidio porque eso de alguna manera incentivaría que las personas lo hagan. Sí. Y es todo lo contrario, ¿no? Hay que empezar a hablar, ¿sí? Hay que empezar a preguntarse qué le está pasando a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, ¿sí? A nuestras niñeces que ante alguna situación de la vida, digamos, toman esta determinación. Ujú. ¿Y cómo se puede prevenir? Vos decís, bueno, es importante hablar. A nosotros también como medio de comunicación muchas veces nos Ujú. decían eso. No se publican suicidios porque pues
tener ese, entre comillas, efecto contagio en la población. Después decimos, che, no, mirá que es importante hablar de esto. Hay un mes justamente sobre para concientizar, para hablar, para problematizar el tema. ¿Cómo se previene esto? ¿Qué es lo que podemos hacer ustedes desde el área de salud mental y del acompañamiento terapéutico, y nosotros también como también cumpliendo un rol social importante como es el de la comunicación? Sí, dijéramos, tiene que ser un tema que, dijéramos, cualquier persona pueda habilitarse a hablar, ¿no? Sí. Digo, si bien es cierto que como sectores de salud tal vez tengamos más acceso, ¿sí?, a este tema, pero bueno, cualquier persona, dijéramos, cualquier ciudadano tiene que tener las herramientas como para saber escuchar algo, ¿no?, del padecimiento. Uh-huh. Y justamente tiene que ver con eso, con hablarlo, ¿sí?, con capacitarse, que haya políticas públicas, ¿sí?, que dijéramos que sean de alcance comunitario, dijéramos un club, la iglesia, ¿sí?, tienen que estar al tanto de estas problemáticas y bueno, y trabajar en relación a cómo abordarlas. Uh-huh. Muchas veces cuando hablamos de salud mental tratamos, los argentinos que estamos llenos de problemas, porque la verdad que vivimos en una sociedad muy problematizada, con una economía también que nos atraviesa y nos problematiza la vida, muchas veces cuando escuchás al otro, por ahí hasta minimiza, decir, bueno, ya va a pasar, no te hagas problema, viste, como tratando de, bueno, es lo que nos toca y es como vamos para adelante. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿O cuándo tendríamos que pedir ayuda a un profesional? Sí, justamente eso, ¿no? Hay que tratar de derribar, ¿no?, estas falsas creencias, ¿no? Digo, con que, bueno, a ver, entendemos que escuchar la angustia ajena, si es un familiar, si es un amigo, también genera una propia angustia, ¿no? Sí. Uno quiere que su familiar, que su amigo esté bien, sí, que salga adelante, pero bueno, hay ciertas cosas que hay que, digamos, como prender ahí un poco las alarmas y estar atentos. En esto de que, bueno, si una persona deja de frecuentar algún lugar, sí, hacer alguna actividad que le gusta mucho, esto mucho también para tener en cuenta con los adolescentes, ¿no? Digo, si ellos están como todo el tiempo en comunicación con las redes, ¿no? Bueno, estar atentos ahí, qué mensajes mandan, ¿no?, qué publican, uh-huh, si dejan de hacer el deporte que les gustaba. Uh-huh. Si alguien dice esto, bueno, la verdad que no me interesa más vivir, no quiero saber más nada con nada. Bueno, poder preguntar básicamente, ¿no? ¿Qué le está pasando? Si necesita ayuda, ¿sí? Sí, qué importante tener espacios de escucha también, por ahí también, inclusive, uh-huh, en las escuelas. Digo, se habla, uh-huh, de esto, ¿sabes si las escuelas se hacen eco, por ejemplo, de esta problemática o de esta temática? Por ejemplo, ahora en septiembre, digo, el mes de la prevención, uh-huh, digo, ¿se lleva este tema? No escucha, no, bueno, creo que se nos cortó. No te escuché, perdón. Ahí está. Se cortó justo. Ahí está. ¿Se lleva esta problemática o esta temática a las escuelas justamente ahora? Porque digo, teniendo en cuenta que ha bajado la edad y que hay tantos adolescentes también con diferentes problemáticas, ¿se lleva esto al aula? Sí, la idea es que justamente, digamos, se empiece a trabajar en educación, ¿no? Entendemos que los docentes se están capacitando, ¿sí?, para empezar a abordar estas situaciones. Uh-huh. El tema de tener, dijéramos, la educación sexual integral también tiene mucho que ver con eso, ¿no? Porque tiene relación con lo que es la gestión de las emociones. Uh-huh. También hay algo de eso. Eso de poder hablar también, ¿no?, del bullying que existe, bueno, de los vínculos que se generan dentro del aula, bueno, es como que todo está relacionado con todo, ¿no? Claro, sí, inclusive dentro hemos visto casos que, por ejemplo, donde el bullying llega
a extremos ya preocupantes, Ujú. donde termina en un suicidio. Digo, Sí, también hemos visto casos así. sí. Sí, el acoso escolar también es, digamos, es un detonante muchas veces, ¿no? Ujú, Y que después, lamentablemente, desembocan en la autodeterminación. ujú. Entonces, es importante, dijéramos, que desde la escuela se empiece a concientizar, ¿no? En esto de poder poner en palabras, ¿sí? Lo que le va pasando, ¿no? A cada niño, a cada adolescente. Ujú. Venimos tal vez dijéramos, de generaciones donde de ciertas cosas no se hablaban, ¿no? Como temas muy Sí, tabú. Bueno, o no se estamos hablaba o no se hablaba hablando. o muchas veces esto de, bueno, ya va a pasar, no, no seas exagerado, no, no es para tanto, como bueno, el siga, siga, ¿no? Y en realidad por ahí te pasaba algo, nunca lo pudiste contar, digo, me parece que también antes se vivía también de una manera por ahí de no hablar tanto, digo, o de Ajá. que quedara ahí medio oculto. Sí, eso de minimizar, ¿no? A veces, bueno, ya va a pasar, ya vas a salir adelante, ¿no? No le Sí. des importancia. Entonces, bueno, por ahí hay que hacer mucho hincapié en esto, validar lo que nos cuenta el otro, ¿sí? Eh, no desestimarlo, seguir preguntando, Ujú. y de a ver, bueno, de qué manera, ¿no? Acercarse, ¿no? A los sectores de salud, a los centros de salud también, de la comunidad, armar una red, eso es lo importante, poder contar Totalmente. con una red para contener estas situaciones. Ujú. La importancia de los psicólogos es fundamental en este tipo de cuestiones, pero muchos no pueden acceder al psicólogo porque no tienen obra social, porque la obra social no cubre. Digo, el hospital público, las salas de salud, ¿cuentan con este tipo de asistencia? Sí, el Hospital Centenario hoy por hoy tiene una guardia de 24 horas, ¿sí? Ujú. Entonces, bueno, ante situaciones, dijéramos, de urgencia o que se considere que la persona necesita de un abordaje de un equipo interdisciplinario de salud mental, puede acudir. Sí, Es pero digo, cierto que para tener un sí, seguimiento, para hacer una terapia, donde realmente pueda ir una vez estamos, por semana, estamos, una... sí, a ver, yo no te puedo precisar el tema de los turnos, sí, pero sí, dijéramos, puede venir, puede acercarse, preguntar, sí, asesorarse, cómo son, dijéramos, porque no solamente es lo que se brinda atención psicológica, sí, sino que bueno, también hay otras disciplinas, otro tipo de abordajes. Ujú. Bien. Eh, no, lo importante es que la persona o el familiar o el amigo, sí, o la persona que tenga una preocupación por el otro, se acerque, ¿sí? Se acerque al hospital, se acerque al centro de salud, que arme ahí, ¿no? Y vaya tejiendo una red. Lo Seguro, importante es no quedarse solo. seguro. Sí, 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 no minimizar los problemas de los demás, saber Sí, escuchar, digo, me parece sumamente importante y esto que nos contás también acerca de empezar a trabajar en las estadísticas de ujú. suicidio acá en Gualeguaychú también creo que nos va a dar una herramienta muy interesante para poder, digo, abordar el tema y trabajar el tema. Sí, hay que, digamos, hacer un trabajo con, digamos, los distintos actores sociales. Ujú, ujú, Eh, la realidad es que si bien es eso, o el intento de suicidio o es una problemática de la salud pública, es un evento psicosocial. ujú, Entonces, bueno, todas las variables que uno va encontrando, las económicas, las culturales, las históricas, se entrelazan. Entonces, ujú. bueno, es necesario conformar, digamos, una mesa que se ponga en discusión eh, y que para poder charlar sobre Seguro, esto que está pasando hoy. La seguro. verdad que la realidad que está atravesando Gualeguaychú o que está, digamos, atravesando la provincia de Entre Ríos no es muy diferente a la que atraviesan otras provincias. Ujú, ujú. Valeria, Que está uh-huh. te agradecemos muchísimo el tiempo, te mandamos un abrazo. Bueno, no, por favor,
Gracias a ustedes. Hasta Muchas luego. gracias. Ahí pasaba Valeria Cleñán, ella es parte del equipo del Hospital Centenario, hablando justamente sobre el mes de la prevención del suicidio. Hay algunas estadísticas, no acá en Gualeguaychú, que se está comenzando a trabajar en el tema, pero sí el Ministerio de Salud dio a conocer algunas cifras de lo que pasa en la Argentina y aseguran que hay un suicidio cada 3 horas. El número se conoció en el último informe epidemiológico de la cartera, donde se considera la cuarta causa principal de muerte entre los jóvenes que van entre los 15 y los 29 años de edad.